Voy a estar trabajando con la Reina Valera y quienes tengan alguna otra versión, pues vamos a ir poco a poco metiendo. Entonces, Salmo 57, versículo 2. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Dios. Yo te pido que en esta mañana tú seas, Dios, dirigiendo mis pasos, mi boca, Señor. Que tú seas, Señor, tomando control, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos revele tu palabra, que abra nuestro entendimiento, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, cada versículo, Señor, que trabajemos, sea, Señor, llenando nuestros corazones, Padre. Gracias, Rey, te doy en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues tomen asientos y vamos a empezar. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios, yo creo que ninguno de nosotros no ha sufrido de esto, de una infamia, de algo que se haya hablado en contra de nosotros, de algo que se haya dicho. Obviamente si es infamia es porque es mentira, pero que seguramente la gente cree, y porque simplemente por el hecho de poner nuestra confianza en Dios, es que eso se ha levantado en contra de nosotros. Seguramente muchos de nosotros hemos sido difamados, han dicho de nosotros cosas. Ahora sí que como dice un dicho, han dicho un dicho que yo no he dicho. Entonces, eso es parte del cristianismo, hermanos. Eso es parte del seguir a Cristo. Y quiero hoy, con la Escritura, hablarles al respecto. Vamos a ir primeramente a Mateo 5, versículos 11 y 12. Mateo 5, versículos 11 y 12. Y aquí es en donde voy a empezar a trabajar con algunas otras versiones. Les voy a pedir que me ayuden. Mateo 5, versículos 11 y 12. Voy a leer la Reina Valera, que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Alguien que tenga otra versión que pueda ayudarnos, por favor? Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Entonces dice, ¿Dios qué? Dios los bendecirá a ustedes. Dios los bendecirá a ustedes. Es lo que significa la palabra bienaventurado. Dios los bendecirá a ustedes cuando suceda esto. A ver, otra versión que dice: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Amén. Pónganse atentos, ¿qué ven en esa parte? Que van a recibir un gran premio en el cielo. Ok, pónganse atentos que van a recibir un gran premio en el cielo. Ok, entonces dice que nos alegremos, dice que somos bienaventurados, dice que somos galardonados por Dios, que hay una bendición de parte de Dios cuando estamos pasando por esto. Hace 8 días yo hablaba de cómo nosotros no tenemos que defendernos. Cuando nos atacan y nos persiguen y nos dicen ese tipo de cosas, estábamos estudiando la palabra y veíamos cómo el rey Ezequías, ¿sí?, era vituperado o amenazado por otro rey y decía que no confiara en Jehová porque Jehová no lo iba a librar. Si no había librado a los otros pueblos, ¿verdad?, de sus manos, ¿cómo lo iba a librar? ¿Y qué hizo Ezequías? Dice que fue, la primera vez mandó al profeta
a orarle a Dios y decirle, mira, dile a Dios que nos están insultando. Y Dios le dijo, tú tranquilo, él se va a ir. Pero siguieron las amenazas y la segunda vez dice que Ezequías fue al templo. Y le dijo, Dios, mira, aquí te traigo las cartas, esto es lo que dicen de ti. Ciertamente sus dioses no los salvaron porque eran dioses de madera, dioses de barro, dioses de metal. Pero tú eres Dios, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y dice que Dios envió a su ángel y ese ángel destruyó prácticamente el ejército enemigo. Entonces, nosotros no tenemos que defendernos, nosotros tenemos que confiar en Dios. Y aquí dice la palabra que nosotros nos debemos de sentir gozosos, porque somos tomados por dignos de padecer, dice la palabra, al igual que Cristo vituperios. Jesús dijo aquí, este es el sermón del monte de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados, dichosos, gócense porque están sufriendo esto por causa mía. Cuando nosotros estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, siempre se va a levantar el enemigo a través de personas para hacernos desistir. Va a tratar de calumniarnos, de dejar nuestro nombre en el piso. Va a tratar, ¿verdad?, de que nosotros seamos tomados por poca cosa. ¿Por qué? Porque a él no le conviene a que la gente conozca la verdad. Va a tratar de destruir nuestra fama a fin de que nadie pueda creer en lo que nosotros estamos diciendo. Pero fíjense una cosa, lo importante no es lo que digamos, lo importante es que lo que hablemos sea la palabra de Dios y Dios va a respaldar su palabra con su Espíritu Santo. Mientras nosotros nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios, Dios va a respaldar su palabra. Dios va a convencer a la gente. Aunque digan lo que digan de nosotros, Él es el que va a convencer a las personas. No va a ser por nuestra mucha palabrería que la gente va a venir a Cristo. La gente va a estar convencida cuando Dios hable directamente a sus corazones. Cuando sea Él, ¿verdad?, quien les muestre la verdad. Vamos a caminar un poco, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 4. Fíjense cómo vamos caminando. Esto lo sufrió David allá en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, siéntanse dichosos cuando eso pase. Y acá Pedro, ¿no?, ya Jesús ya se había ido y ahora Pedro también lo está padeciendo. 1 de Pedro 4, versículos 14 al 16. Dice la versión Reina Valera, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué quiere decir? Aquí dice Pedro, si son ofendidos a causa del cristianismo, ustedes siéntense gozosos. Porque no es contra ustedes, es contra el Espíritu de Dios que reposa en ustedes. Y lo mismo que pasó ahí con Ezequías, que ese rey maldijo a Dios diciendo que no era capaz de salvar a Israel. Ese que se levanta en contra de ti, blasfemando y mintiendo, no está tentando contra ti, está tentando contra el mismo Dios que habita en ti. Y dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente gozarnos. Si alguien te ofende, si alguien te lastima, si alguien te critica por el hecho de ser cristiano, tú siéntete gozoso y di gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú me tuviste por digno de sufrir exactamente lo mismo que sufrió Cristo. De sufrir lo que sufrieron los primeros cristianos, de que fueron perseguidos a causa del nombre de Jesucristo.
Siéntete dichoso y gozoso porque galardón tienes en el cielo, dice la palabra. Un premio tienes allá arriba que te está esperando. Decía Pablo, yo ya estoy a punto de ser entregado, mas mi corona está lista. Y yo estoy dichoso porque he peleado la batalla, la buena batalla de la fe. He corrido la carrera, he llegado hasta el final, hasta la meta, hasta el propósito que Dios tenía para mí. Él lo cumplió, para el propósito que Dios lo había creado, Pablo lo cumplió. Nosotros entonces tenemos que hacer lo mismo. Si nos lastiman, si nos ofenden, si nos dicen, si lo que sea, gocémonos porque Dios nos tiene en el camino. Malo cuando nadie diga algo de nosotros, porque entonces nosotros tendríamos que preocuparnos y decir, bueno, ¿por qué el enemigo no está enfadado conmigo? ¿Por qué el enemigo no está molesto conmigo? ¿Por qué Satanás ni siquiera se preocupa porque yo siga? Ahí sí tengo que preocuparme. Si el enemigo no tiene de qué estarme molestando, entonces significa que algo hay mal en mi vida. Porque cuando el enemigo sabe que nosotros estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, él va a estar buscando siempre la manera de detenernos. Él siempre va a estar buscando la manera de bloquear el camino, de que nosotros no seamos bendición, de que nosotros no hablemos la palabra, de que nosotros no compartamos con aquellos que lo necesitan. Pero si nosotros estamos haciendo la obra de Dios, entonces estas cosas vendrán. Jesús dijo, los he mandado como ovejas al matadero. La oveja es un animal que no se defiende. Es un animal que cuando va a ser sacrificado, no se defiende. Hay otros animales, ustedes los pueden ver, los cerdos, cómo chillan, se mueven y hacen cuando saben que van a ser sacrificados. Pero la oveja no, la oveja se queda quieta, simplemente esperando el final. Y por eso Jesús es puesto así como un cordero, porque Él en la cruz del Calvario estuvo ahí simplemente esperando a que se cumpliera aquel propósito para el cual Él vino a la tierra. Para eso vino Jesús, para mostrarnos. Por eso también decía Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que padezco, lo padezco por Él. Cuando Cristo realmente es el todo en nosotros, nada nos va a afectar. Dice Pablo, dejando todo atrás, yo miro a la meta que es Jesucristo. Todas las calumnias, todas las mentiras, lo que me hayan hecho, queda atrás. Yo simplemente me fijo y volteo mi mirada a Cristo, que es la meta. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo el propósito para el cual Él me llamó. Cada uno de nosotros tiene un propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y a veces el enemigo nos tiene quietos en las iglesias, nos quiere tranquilos en las iglesias. Ahí nos tiene sentaditos domingo a domingo escuchando la palabra sin hacer nada. Pero ay de ti que te levantes y empiezas a hacer la obra de Dios, porque entonces se levanta en contra de ti y empieza a atacarte, empieza a hacer amedrentar alrededor tuyo. ¿Para qué? Para que vuelvas otra vez a sentarte, para que digas, no, pues yo estaba trabajando, yo estaba haciendo, pues mejor me siento porque vienen problemas en lugar de estar. Yo estoy mejor tranquilo escuchando la palabra, yo estoy mejor tranquilo simplemente asistiendo a la iglesia, pero no es el propósito para el cual Dios nos llamó. El propósito para el cual Dios nos llamó es simplemente para hacer su voluntad, para hablar la palabra, para compartir de Cristo, para traer almas al Señor. Ese es el propósito para el cual nos ha llamado. ¿Sí? Dice la palabra, para hacer luz en medio de la oscuridad. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Y fíjense qué hermoso este mensaje de Pablo. Dice, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de las
de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Qué dice? Nosotros venimos a hacer o a sufrir lo mismo que sufrieron los primeros cristianos en Jerusalén. ¿Sí? Ustedes, hermanos, les pasó lo mismo que a los cristianos de la iglesia de Dios en Judea. Su propia gente se burló de ellos y los atacó. Eso les pasó a ustedes cuando gente de su propio país los buscó para maltratarlos. Los judíos mataron a Jesús y a los profetas, y luego los echaron de su país. Ellos no hacen lo que Dios les agrada, lo que a Dios le agrada, sino que están contra todos. Entonces, simplemente somos el cuerpo de Cristo. Cuando estamos padeciendo y sufriendo esto, entonces alegrémonos, porque significa que somos el cuerpo de Cristo, que estamos haciendo las cosas bien conforme a la voluntad de Dios. Si somos perseguidos, dice, entonces son partícipes, al igual que los primeros cristianos, que fueron perseguidos. El mismo Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero Dios lo llamó en medio de esa persecución y lo transformó, y en lugar de convertirse en un perseguidor, se convirtió en aquel que llevaba la buena noticia a todos los gentiles. Entonces, nosotros hemos venido a ser partícipes del cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo fue maltratado, si el cuerpo de Cristo fue mutilado prácticamente con esos azotes, si fue traspasado por una lanza, si fue traspasada su frente con unas espinas, la iglesia va a padecer exactamente lo mismo, por causa de su nombre. Entonces gocémonos, hermanos. Si estamos padeciendo, si estamos sufriendo a causa del nombre de Cristo, gocémonos, porque significa que entonces Dios está agradado de nosotros, que Dios está con nosotros, que Dios está moviéndose en nosotros y que está haciendo algo en nuestras vidas. Pero el día que no te molesten, entonces preocúpate, porque significa que algo ha dejado de pasar en tu vida. Que esa transformación que Dios empieza, porque dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará en cada uno de nosotros. Si el diablo no te está molestando, significa que no estás siendo transformado. Significa que tú sigues exactamente igual que cuando llegaste. Pero si tú estás siendo atacado, si tú estás siendo menospreciado, si tú estás siendo vituperado, si están levantando pero falso testimonio en contra de ti, gózate. Significa que Dios sí está obrando en tu vida. Y aunque a veces decimos, es que yo no veo el cambio, Dios lo está haciendo. Dios está transformando tu vida, está transformando tu entorno, está transformando tu manera de pensar. Dice tu palabra que cambiará tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, si Dios está haciendo la obra perfecta en tu vida, gózate, venga lo que venga. Decía Juan, preferible hacerle caso a Dios que hacerle caso a los hombres, cuando le decían que no predicara. Dice, dejen de hablar en ese nombre. Y dijo, es mejor hacerle caso a Dios que a los hombres. Y si el mandamiento era ir y predicar a todas las naciones y hacer discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo, eso haremos. Y entonces, si Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que compartir de Cristo, que nosotros tenemos que llevar una vida conforme a lo que está escrito en su palabra, entonces nosotros tenemos que hacerlo. Preferible pasar vergüenza en la tierra que vergüenza en el cielo, el día que el Señor nos tenga delante de su presencia y nos diga, no te conozco. Porque dice su palabra que aún muchos dirán, pero Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero dice, yo no te conozco, porque tú las obras de mi Padre no haces. Tú eres un hacedor de maldad. Y preferible entonces pasar pena y pasar vergüenza aquí en la tierra que pasar una vergüenza en el cielo. Ese glorioso día en el que el Señor juzgue a muertos y vivos
para toda una eternidad. Es preferible sufrir. ¿Cuánto tiempo podemos sufrir aquí en la tierra? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. No sabemos porque no tenemos comprada la vida. Pero allá será un sufrimiento eterno. Porque dice que después de eso es una eternidad con Cristo o una eternidad en el lago de fuego. Preferible sufrir 70, 80 años aquí en la tierra que una eternidad allá en el infierno. Entonces, hermano, gózate. Gózate cuando estés pasando por tribulaciones. Gózate cuando están diciendo cosas en contra de ti. Cuando te maldicen. ¿Sabes qué? Que hay una promesa de parte de Dios. Maldito el que te maldiga. Bendito el que te bendiga. Si te maldicen, allá para ellos. La maldición va para ellos. Y dice que la palabra que Dios toda maldición la convierte en bendición para nosotros. Así lo hizo Dios con aquel profeta que mandaron para maldecir al pueblo de Israel y dijo, yo no puedo maldecir a este pueblo Dios lo bendijo. Y si Dios lo bendice, yo no lo puedo maldecir. Entonces, si Dios nos ha dado la promesa, que es lo que predicaba el hermano Walter el día viernes, Dios ya nos lo dio. Solamente tenemos que tomarla. Solamente tenemos que ejercerlo, lo que Dios ya nos ha dado. Vamos a seguir caminando. Santiago 5, versículos 10 y 11. Santiago 5, versículos 10 y 11. Dice, sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaron el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos y al final Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Así es. Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en el nombre del Señor y tómenlos como modelo de paciencia. Fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar. Han oído hablar de la constancia de Job y saben lo que al final el Señor hizo por él, pues el Señor es compasivo y misericordioso. Así es. La Valera dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, tomemos el ejemplo que está en la palabra. Tomemos el ejemplo de hombres y mujeres que prefirieron servir a Dios que obedecer o hacer caso de lo que el mundo les decía. Podrán decir muchas cosas de nosotros, pero preferible qué opina Dios de mí que qué opina el mundo de mí. Porque el mundo podrá decir cosas, pero Él no me da la bendición que me da Dios. El mundo ofrece muchas cosas, pero no me puede ofrecer lo que Dios me ofrece. Entonces, preferible quedar bien delante de Dios que delante de los hombres. ¿Saben qué? Hay un ejemplo. Samuel. Dice la palabra que este hombre, Dios lo mandó a través del profeta Samuel. Perdón, era Saúl. A través del profeta Samuel. Le dice a Saúl, ve y espérame porque vamos a ofrecer un sacrificio. Iba a ser una batalla. Dice, espérame, yo voy a ir y ofreceré el sacrificio. Pero Saúl, como vio que Samuel tardaba y veía que la gente se iba, él decidió hacer el sacrificio. Y cuando llegó
Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Es que el pueblo desertaba, es que el pueblo se iba. Dice, tontamente has hecho, porque ahora Dios te ha desechado. Era preferible obedecer a Dios que hacer caso de los hombres. Era preferible esperar el tiempo en el que el profeta iba a llegar y hacer el sacrificio, esperar la instrucción que había dado Dios, a quedar bien con los hombres. Nosotros tenemos que ser iguales. Preferible quedar bien con Dios que quedar bien con los hombres. ¿Sí? Ahora, el que está en contra de nosotros, les digo, es Satanás. Usa personas para atacarnos. Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que hay en los aires. Son esos demonios que están usando a la gente para atacarnos. Pero el diablo también nos ataca en nuestras mentes. Muchas veces nosotros hemos confesado un pecado a Dios. Y Dios nos ha perdonado y nos ha lavado. La iglesia está llena de pecadores. Decía Juan, todos hemos pecado. Y si alguno dice que no ha pecado es mentiroso. Y no está Dios en él. La iglesia está llena de pecadores, pero pecadores redimidos. Vamos a ver 1 Corintios 6:11. La iglesia no está llena de gente perfecta. ¿Quieres gente perfecta? Está en el cielo, no en la tierra. En la tierra todos somos imperfectos. ¿Quieres la iglesia perfecta? Está en el cielo, no está en la tierra. La iglesia está llena de gente pecadora, pero redimida. Entonces dice 1 Corintios 6:11. Bueno, voy a empezar desde el 9. Perdón. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6:9. No erréis, ni la fornicación, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso éramos. Tiempo pasado. Dice la palabra que en Cristo Jesús nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Pero ¿sabes qué? Que el enemigo sí se acuerda de ellas y te las trae a memoria. Y de repente viene un pensamiento a tu mente. Es que el hermano me mira raro. Es que el hermano, cada vez que hago, ahí está observándome. Y el hermano ni siquiera está. O sea, el hermano anda en otra cosa. Pero el enemigo te está metiendo eso. Es que yo era esto. Y de seguro el hermano piensa que yo todavía sigo en eso. Pero ese es el enemigo tratándote de engañar. Porque si tú ya le confesaste esto a Dios, Dios ya te perdonó, Dios ya te limpió. Aquí dice, Dios ya te limpió, primeramente, lavados, ya te santificó, que significa ya te ha apartado para Él, ya te justificó, ¿qué quiere decir? Que Él pagó el precio por tus pecados. Es simplemente el diablo trayendo a tu mente, tratando de engañarte, tratando de sacarte de la iglesia. Porque cuando viene ese pensamiento, tú dices, no, esta iglesia está llena de puros hermanos que en lugar de estar en lo que tienen que estar, nada más están viendo qué está haciendo el de junto. Pero es el enemigo el que te está engañando, el que está trayendo a tu mente
ese pensamiento, mira, el hermano se está fijando en esto, mira, el hermano te está juzgando. Es el enemigo el que está haciendo eso, tratando de sacarte de su iglesia, tratando de engañarte y de apartarte. ¿Cómo? Trayendo división a la iglesia, trayendo separación. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es unidad. Jesús oró al Padre y le dijo, Señor, te pido no solo por estos, sino por aquellos que vendrán a causa de estos, y que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Dios lo que quiere es unidad en su iglesia. Mas, sin embargo, el diablo viene a sembrar discordia, viene a sembrar división. Pero Dios lo que quiere es unidad, un solo pensamiento, una sola manera de pensar, un solo propósito. El propósito es dar a conocer las buenas noticias de Cristo al mundo. Ese es el propósito para el cual Dios nos llamó. Esa debe ser nuestra meta. Nos reunimos ¿para qué? Para ser capacitados, para ser adiestrados, para ser preparados, para ser llenos del Señor, para recibir, dice la palabra, que cuán hermoso y cuán agradable es estar los hermanos juntos y en armonías, porque en ellos, ahí es donde Dios derrama su bendición, ahí es donde desciende el buen óleo, dice. Cuando nosotros nos reunimos para aprender, nos reunimos para ser alimentados, nos reunimos para que la bendición de Dios caiga sobre nuestras vidas, y entonces nosotros podemos salir al mundo y hacer aquello para lo cual Dios nos mandó. Ese es el propósito de la iglesia. Que nosotros aquí somos edificados, aquí somos alimentados, aquí somos restaurados, porque también para eso nos mandó Dios a la iglesia, para ser restaurados. ¿Sí? Para aquel que viene lastimado, dice la palabra, que el buen pastor deja las 99 y se va por una, la que se perdió, y la trae, y la limpia, y la lava, y la sana, y la restaura, y la vuelve al redil. Para eso también Dios nos ha mandado, para eso Dios formó a la iglesia. Pero entonces el enemigo es el que quiere separarnos, el que quiere meter cizaña dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para destruir la labor de la iglesia. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser entendidos de las obras de Satanás. A veces como cristianos vemos todo de color de rosa y apenitas cambia la situación, nos alejamos. ¿Por qué? Porque no conocemos al enemigo de nuestras almas. Y vemos a los hombres en lugar de entender que el que se mueve atrás de los hombres es Satanás. Él es el enemigo de nuestras almas. Dice la palabra que Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Él está alrededor. No nos puede tocar, ¿por qué? Porque somos ya de Cristo. Y mientras estemos en Cristo, Él no puede hacernos nada. Me acuerdo del buen Pedro, cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, y le dice, el pastor va a morir y las ovejas se dispersarán. Y dijo, no, Señor, yo te voy a seguir hasta donde quiera. Dice, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, mas yo pido que tu fe permanezca. Satanás quiere destruirnos. Dice que el ladrón no vino, el enemigo no vino a robar, matar y a destruir. A robarnos la paz, a matar nuestra fe y a destruir nuestras vidas. A eso vino a esta tierra. Pero mientras estemos en Dios, Él no puede hacernos nada. Él nos puede tocarnos a menos que Dios le diera permiso. Y a veces Dios lo permite algunas cosas, pero simplemente para hacernos crecer.
En el mundo sufriréis aflicciones, mas no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Si Dios permite a veces ciertas cosas es para hacernos crecer, para conocerle a Él, para que veamos que realmente de su fidelidad, conozcamos su fidelidad. Porque si no tocara la enfermedad a nuestras vidas, ¿cómo conoceríamos de un Dios sanador? Si no viniera la escasez a nuestras vidas, ¿cómo conoceríamos de un Dios proveedor? Si no sufriéramos de persecución, ¿cómo conoceríamos de un Dios de justicia? Dios permite ciertas cosas para que también nosotros lo conozcamos más a Él. Job, ¿qué es lo que decía aquí? Dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él antes había dicho, yo sé que mi Redentor vive y veré su justicia. Y cuando lo vio, dijo, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había oído de un Dios sanador, mas ahora conozco que tú sanas. Yo había oído de un Dios proveedor, mas ahora he visto tu provisión y bendición. Yo había oído de un Dios de justicia, mas ahora veo tu justicia en mi vida. A veces por eso Dios permite algunas cosas. Pero a veces también nosotros le damos cabida al enemigo. ¿Cuándo? Cuando no actuamos conforme a la voluntad de Dios. Porque si no estamos en la voluntad de Dios, obviamente estamos fuera. Y fuera de la voluntad de Dios, dice, nada podemos hacer. Fuera de la voluntad de Dios, estamos en las manos del enemigo. Entonces, preferible estar en la voluntad de Dios que fuera y apartados de Él. Dice, yo soy la vid y apartados de mí, nada pueden hacer. Entonces, hermanos, si estamos sufriendo aflicción, si estamos padeciendo persecución, difamación, usted siéntese gozoso porque Dios está con usted. Porque Dios simplemente está moldeando su carácter. Porque somos como aquella iglesia primitiva que fue perseguida, fue expulsada, como dice ahí la palabra, de Jerusalén, de Judea. Tuvo que ser diseminada por todo el mundo para dar a conocer también las buenas nuevas de Cristo a todo el mundo. Eso Dios lo permitió. Porque la iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén. Vemos los primeros libros del libro de los Hechos. Ah, qué bonito, los hermanos se reunían. Todas las cosas las tenían en común. No les faltaba nada. El rico compartía con el pobre. Ay, se hacían unas comilonas, porque dicen que hasta algunos se quejaban de que sus viudas no eran atendidas como la de los judíos. Compartían el pan. Dice, compartían la palabra en el templo y en las casas. Se reunían. Esa era la iglesia ideal. Pero se les había olvidado el primer mandamiento, o el mandamiento más bien que dejó Jesús: ir y predicar. Entonces, Dios los guardó, pero permitió que Satanás pues los esparciera. Si no, ¿cómo iban a ir a predicar? ¿Cómo conocerán, dice, si no hay quien les hablare? Entonces, hermanos, si algo hay en nuestras vidas, gocémonos. Gocémonos en el Señor y demos gloria a Dios. Señor, gracias, Padre, porque yo puedo vivir como los primeros cristianos, como mis hermanos los primeros cristianos. Gracias porque no hay el Coliseo romano. Aquellos sufrieron hasta la muerte. Nosotros tal vez no hemos tenido que padecer hasta allá. Pero bueno, seguramente fueron difamados. Dice la palabra, dice hasta los hermanos, tu propia familia te va a entregar. Seguramente a muchos de ellos les pasó que sus propias familias los entregasen a causa del nombre de Jesucristo.
Y quiero culminar, vamos a ir a Mateo 5, versículo 13. Si se dieron cuenta, empecé en el 11, 12, saltamos todo esto y ya estamos regresando al 13. Entonces, Mateo 5, 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, pero ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la sal de la tierra. Somos lo que le da sabor a esta tierra. Son lo que la sal es un elemento conservador. El día que la iglesia sea apartada de la tierra, ese día viene la ira de Dios. Nosotros estamos aquí. Dice la palabra que la tierra no ha sido destruida porque hay alguien que está alrededor cuidándoles, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a ser levantado juntamente con la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo sea levantado juntamente con la iglesia, esta tierra se acabó. Hace ratito estábamos estudiando el libro de Apocalipsis. Somos el elemento conservador de esta tierra. Es lo que la mantiene todavía a salvo. Somos la luz, dice que la iglesia es como un faro. ¿Para qué? Para que en este mundo de mentira haya un lugar. ¿Sí? Este mundo es un mundo de mentira y oscuridad. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es el rey de las tinieblas. Pero hay una luz en medio de la oscuridad y esa es la iglesia, a donde la gente puede voltear y puede decir, ahí está la salvación. Nosotros somos esa luz. Y dice, ustedes tienen que brillar y ustedes tienen que mostrar esa luz al mundo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, para nada sirven. Si no hacemos eso, para nada servimos. Estamos en balde aquí en la tierra. La iglesia que solo está metida entre cuatro paredes no sirve para la obra de Dios. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre Dios, te damos gracias en esta ya tarde, Dios, por tu palabra. Señor, gracias Dios, porque tú eres quien nos habla, Señor, a nosotros, a cada uno de nosotros, Dios. Porque tú, Señor, es el que trae luz a nuestro entendimiento. Dice tu palabra que ella misma es lumbrera a nuestro camino, Señor. Porque tú nos muestras, Señor, el camino perfecto. El camino, Señor, por el cual debemos de andar. Padre Dios, no permita, Señor, que volteemos a diestra y a siniestra por las situaciones que están a nuestro alrededor, Señor. Que no nos pase como a Pedro, Señor, que estaba caminando sobre el mar y por voltear a ver el viento, Señor, la tormenta que estaba alrededor de él, se hundió. Señor, no permitas que seamos como Pedro en ese momento, Señor. Queremos ser como ese Pedro que vemos más adelante, Señor. Un guerrero de la fe. Un hombre que no se dejaba amedrentar, Señor. Que aunque se levantaran, Señor, contra él los principales de la sinagoga, Señor, él se mantenía firme haciendo aquello para lo cual tú lo habías enviado. Dios, danos, Señor, esa sabiduría y entendimiento, Padre. Que a pesar de circunstancias, que a pesar de todo aquello que está alrededor de nosotros, Señor, que si en la escuela, que si en el trabajo, Señor, que si en la familia, en la casa, Señor, que si con nuestros vecinos, Padre, que si en la colonia,
que nosotros no miremos ahí, Señor, sino que mantengamos nuestra mirada fija y atenta a donde debe de ser, Señor, a ti, Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que no volteemos a ver circunstancias, Padre. Que nos enfocamos en lo que es primero, Señor, en tu palabra, Dios, y en hacer tu voluntad, Señor. Padre, para que el día postrero, aquel día, Señor, que estemos delante de tu trono, Dios, ese día en el cual tú juzgarás, Señor, a todo ser viviente, Padre, podamos ser hallados dignos, Señor, podamos ser hallados gratos delante de tu presencia, Señor, y nos puedas decir, buen siervo fiel, entra en el descanso de tu Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Padre, que todo pensamiento del diablo, Señor, todo pensamiento de Satanás, Señor, sea quitado, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Dios. Padre, como dice tu palabra, Señor, que el yelmo de la salvación, Señor, sea sobre nuestras cabezas, sobre nuestras mentes, Dios, guardándonos y cuidándonos, Señor, de todo dardo de fuego del enemigo, Señor. El escudo de la fe, Señor, sea puesto, Señor, delante de nosotros, Padre, y sea limpiándonos y librándonos, Señor, de toda acechanza de Satanás, Rey. Todo dardo, Señor, que haya sido lanzado en contra de nosotros, Señor, en contra de nuestras mentes, Padre, sea quitado en el nombre de Cristo Jesús, Padre, sea apagado, Señor, y vuelto atrás, Señor. Padre, dice tu palabra que por un camino vendrán y por 7 se irán, Señor, aquellos que busquen, Señor, en contra de nosotros, Padre. Creemos en tus promesas, creemos en tus palabras, Señor. Creemos en cada una de ellas, Señor, porque son sí, verdad, Dios, en Cristo Jesús. Dice tu palabra, sí y amén, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Rey, gracias, Dios, te damos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos guías a toda verdad, porque tú estás aquí para consolarnos, Señor. Dice tu palabra, dijo Jesús, que Él lo enviaría a otro, al Consolador, Señor, el cual nos guiaría a toda verdad, el cual nos enseñaría todas las cosas y el cual nos recordaría cada una de tus palabras, Señor. Dice tu palabra que no nos preocupemos por lo que tendríamos que decir, Señor, cuando nos seamos acusados, cuando seamos encarcelados, cuando seamos puestos, Señor, porque tú nos darías en ese momento, Señor, qué hablar, Dios. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu palabra, Dios. Pon en nosotros hambre y sed, Señor, por tu palabra. Porque queramos estar ahí metidos, Señor. Esta semana leeremos, Señor, unos cuantos salmos, Padre. Pero cada salmo que leamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a nuestras vidas, sea abriendo nuestro entendimiento, seamos profundizándolo, Señor. Que podamos escuchar, Señor, la palabra en diferentes versiones, Padre, y que ella nos dé entendimiento, Señor, de un profundo entendimiento, Señor. Dios, quita todo aquello que estorba, Señor. Hablamos, Dios, que toda muralla, todo muro levantado en contra del conocimiento de Cristo está derribado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Toda venda, Señor, sea quitada en el nombre de Cristo Jesús. Todo yugo, Señor. Todo aquello, Señor, que impide, Dios, que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de los corazones, Rey, sea quitado en este momento en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, Padre. Ayuda a mis hermanos, Padre. Yo los pongo en tus manos, Señor. Yo te pido que ángeles los guarden y los cuiden, Señor. Los cubro con tu sangre preciosa, Señor. Y hablo, Dios, que hay bendición en sus vidas, Padre. Que toda acechanza de Satanás, Señor, es vuelta atrás, Dios. Que por un lado llegan, Señor, pero por 7 se van. Porque tú estás como poderoso guerrero, Señor. Tu ángel acampa alrededor de ellos, Dios, y los defiende, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos aquí presentes. Porque tú les has guardado, Señor. Y recuérdales esta palabra, Señor, de que se sientan dichosos, Dios, de cuando son menospreciados, Señor, o son difamados a causa de tu nombre, Padre. Recuérdales, Señor. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea reposando en sus corazones, Rey. Toda situación, Señor, toda raíz de amargura que haya venido, Señor, a causa de esto, Padre, yo te pido que tú seas desarraigándola en este momento. Espíritu Santo, ven y desarraiga esas raíces de amargura en sus corazones, Dios. Todo dolor, Señor, que ha causado el hombre, Señor. Todo dolor que ha causado, Señor, Satanás a través de los hombres, Padre, se ha quitado en el nombre de Cristo Jesús, Rey. Y seas trayendo libertad, Señor. Seas trayendo libertad, Dios, para hablar tu palabra. Libertad, Señor, para hacer tu voluntad, Dios. Libertad para adorarte y exaltarte, Señor. Libertad para escuchar, para leer tu palabra, Dios. Libertad, Señor, para meterse, Dios, ahí en su cuarto, en su habitación y buscar tu presencia, Dios.
Toda distracción, Señor, sea quitada en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Todo aquello que el enemigo, Señor, haya tramado, Señor, en contra de ellos, Padre, sea quitado en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y como hablaba mi hermano Walter, Señor, llévalo, Señor. Llévalo, Señor, a mantener esa promesa que tú has puesto, Señor, en sus vidas. A defenderla a capa y espada, Padre. Porque cuando ellos, Señor, la reciban, Padre, el enemigo soltará, Señor, esa recompensa, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Él tendrá que entregar el botín, Señor. Todo aquello que robó, Señor. Dice tu palabra que a Job le diste el doble de lo que tenía, Señor. El enemigo tiene que soltar, Señor, todas las bendiciones que han sido robadas. Toda bendición, Señor, que ha sido, Señor, quitada de sus vidas, Padre. Él la tiene que soltar, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús yo hablo, Señor, esa bendición, Señor, sobre sus vidas. Tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristezas, Padre, sea, Señor, sobre sus vidas, Dios. Llénales de ti, Señor, llénales de ti, Señor. Padre, que no haya dudas en sus corazones, Dios. Que no haya dudas en sus mentes, Padre. Que ellos siempre estén firmes, Padre. Creyendo, Señor, y confiando, Dios, en que hay un Dios todopoderoso y que está con nosotros y que no nos ha abandonado, porque tú diste esa promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y así sabemos que tú lo harás, Dios, porque tú eres fiel, Padre, porque tú no mientes, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Tú has dicho, tú harás, Dios, porque así está escrito en tu palabra, Señor, que por tu palabra, Señor, tú respaldas todas las cosas, Señor, porque tú no puedes mentirte, Señor, a ti mismo, Dios. Todo lo que has prometido, Señor, todo y cada una de esas cosas tú las cumplirás, Rey. No porque nosotros queramos, sino porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, mi Dios. Te adoramos, te exaltamos, Cristo. Tú eres Rey y tú eres Señor, Dios. Amén, amén y amén.